Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Gustavo Andrés Rendón Montoya. Yo soy tecnólogo en sistemas electrónicos. Actualmente estoy cursando el segundo semestre de Ingeniería de Sistemas en el SEAT Medellín. Me gusta mucho los computadores, muero por los computadores. Me gusta también mucho ir a cine, pasear, montar en moto. Bueno, y a continuación les presentaré el video del reconocimiento general del curso. En esta fotografía aparezco con mis padres, Miguel Ángel Rendón Builes y Ilma Elena Montoya Pino. Y en la siguiente es un collage donde pues estoy con toda la familia, con mis sobrinos, mis hermanos, mi cuñado, etcétera. Mis datos son los siguientes: celular y WhatsApp 311-771-1556, Skype gandres85 y los email que manejo son ta85@msn.com y garendom@unadvirtual.edu.co. Bueno, la estructura y temática del curso es la siguiente. El curso se llama Algoritmos, es un curso que lo componen 3 créditos, por ende son 3 unidades. La primera unidad se llama Introducción a la Programación y tiene 2 actividades, una actividad de reconocimiento que es colaborativa y otra actividad que se llama Actividad 1, que tiene un taller de fundamentos de programación y también es colaborativa. La unidad 2 se denomina Algoritmos y estructura de datos y tiene una actividad que es individual y se denomina Lección Evaluativa 1. La unidad 3 se denomina Lenguaje de Programación y tiene 3 actividades. Una denominada Actividad 3 que se llama Taller de Lenguajes de Programación y es colaborativa. Otra denominada Actividad 4 que se llama Lección Evaluativa 2 y es individual. Y por último una actividad final que se llama Desarrollar actividades componente práctico y es totalmente individual. Bueno, la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad es la siguiente. Bueno, primero que todo debemos decir que esta área de los sistemas es muy nueva, por tal motivo no todo está creado. Tenemos un mundo de posibilidades para desarrollar cada día más mejores programas en todas las áreas del conocimiento. Bueno, a ver, la programación tiene inicios entre los años 1791 y 1871 con Charles Babbage, el cual diseñó la primera máquina programable para realizar diferentes tareas. Esta máquina no se pudo construir en ese tiempo. Después Ada Lovelace entre 1815 y 1852 creó el primer algoritmo para la máquina de su antecesor. Más adelante, Grace Murray Hooper en el año de 1951 inventó el primer compilador popularizando la idea de lenguajes independientes.
Lenguajes universales no específicos. Hasta antes de 1951 había ordenadores programables, pero lo hacían era en código máquina, es decir, 0 y 1. Fuera de ello, los lenguajes que existían eran específicos para determinado ordenador. Bueno, tenemos que los lenguajes de programación se dividen en 5 generaciones. La primera generación comprende del año 1957 a 1963. En esta generación salieron varios lenguajes, como es el Fortran en 1957, Algol y Lisp en 1958, COBOL en 1959, Simula en 1962 y 67 y CPL en 1963. Para la segunda generación tenemos que va desde 1970 a 1978 con los siguientes lenguajes: Pascal en 1970, C y Prolux en 1972, ML en 1973, Scheme en 1975 y CQL en 1978. La tercera generación comprende entre los años 1980 y 1987 y se denominaron lenguajes imperativos. Aquí tenemos a C++, que se creó en 1980, MATLAB en 1984, Eiffel en 1985, Erlang en 1986 y Perl en 1987. Para la cuarta generación tenemos que va desde 1990 hasta el año 2000 y se denominaron lenguajes funcionales. En ella tenemos Haskell en 1990, Python en 1991, Ruby en el 93, Close en el 94, Java y JavaScript en el 95 y C# en el año 2000. Ya para la quinta generación tenemos que va desde el 2002 hasta la actualidad y en ella podemos encontrar a F# en el 2002, Groovy y Scala en el 2003, Clojure en el 2007, Dart en el 2011 y Swift en el 2014. Podemos decir también que los lenguajes más populares que hay hoy en día, como lo son C, C++, Java y C#, derivan del lenguaje de programación llamado CPL, que se creó en 1963. Bueno, a ver, una diferencia de por lo menos 5 lenguajes de programación, incluido C#. El primero, Pascal, lo utilizaban en universidades en los años 70 para programar porque es un lenguaje muy formal, con una sintaxis bastante clara, definida y sencilla, y es catalogado como un lenguaje imperativo procedural, debido a que su código es un conjunto de procedimientos. El segundo, SQL, son lenguajes de programación que se utilizan para trabajar con bases de datos. Nació en el año 1978 y pertenece a la segunda generación de los lenguajes. Es catalogado como un lenguaje declarativo debido a que está basado en lógica formal. El tercero, Lisp, lenguaje de programación perteneciente a la primera generación de lenguajes que nació en 1958. Sin embargo, aún en la actualidad lo utilizan mucho para desarrollar programas de inteligencia artificial. Es un lenguaje declarativo funcional debido a que está basado en recursión y en tratamiento de listas. El cuarto, MATLAB, lenguaje de programación utilizado en entornos matemáticos y de cálculos. Tiene su origen en el año 1984 y es catalogado como un lenguaje
imperativo. Por último, C# es un lenguaje de programación imperativo orientado a objetos y se clasifica en el tipo de lenguaje basado en clases, debido a que definen la funcionalidad y los valores de los objetos utilizando una herramienta llamada clase. Tendencias en cuanto a la programación de computadoras. Si nos ponemos a definir cuál es el mejor lenguaje de programación, no nos pondríamos de acuerdo nunca, porque para unos programadores es mejor trabajar con X lenguaje y otros con Y. Lo que debemos tener presente primero que todo es el problema a resolver. Después, buscar la tecnología actual con la que contamos y el lenguaje acorde para mitigar ese problema. Por último, la solución está en escribir el código con un lenguaje que nos permita obtener un excelente resultado, teniendo siempre como base una buena práctica de programación y manejar unos estándares altos. Desde 1951 hasta la actualidad han salido sin número infinidad de lenguajes. Incluso en estos momentos utilizan lenguajes viejos, por decirlo así, en proyectos tan importantes como lo es la inteligencia artificial. Entonces lo que debemos tener en cuenta más allá del lenguaje es lo que se quiere crear y a partir de allí enrutar nuestra invención a obtener un resultado favorable con la herramienta correcta o indicada, en este caso el lenguaje de programación que nos permita obtener el objetivo deseado. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación? Varios de los mejores programadores del mundo coinciden que no hay malos lenguajes de programación, sino que depende de quien los utiliza y se pone enfrente a escribir el código. De igual manera, se debe hacer un excelente uso de la herramienta y es el programador el que le da sentido al código indiferentemente del lenguaje que utilice. Para ello debe tener presente la necesidad o el objetivo a conseguir y por ende también el utilizar la herramienta indicada. Una buena práctica de programación consiste en utilizar el lenguaje de la mejor manera, desarrollar el proyecto con estándares altos de manera que tu código esté lo mejor estructurado posiblemente. El lenguaje de programación C# es un lenguaje implementado por Microsoft en el año 2000. Es un lenguaje imperativo orientado a objetos y deriva del lenguaje de programación llamado CPL, creado en 1963. Este lenguaje lo implementó Microsoft como competencia del lenguaje de programación creado por Sun llamado Java o Java. Este lenguaje es uno de los lenguajes más populares en la actualidad y además es uno de los más apetecidos por los programadores debido a que tiene unas características muy llamativas como lo son compatibilidad, robustez, seguridad, compatibilidad con tecnologías web, capacidad de control de versiones, sencillo, simple y eficaz. Además proporciona acceso a las APIs más comunes y por último es una evolución de los lenguajes C y C++. Amigos, muchas gracias por la atención. Espero hayan aprendido algo tanto como yo lo hice. Hasta una próxima ocasión.